Bien, esto es en vivo, George, o sea que no te preocupes mucho. Claro, claro. Estamos muy contentos, como cada noche, pues estamos prácticamente arribando al término de nuestro programa de estudio del Plan de Salvación. Este viene a ser prácticamente el último tema del manual de estudios del Plan de Dios, su mayor regalo, llamados a administrar el Evangelio. Sin embargo, nosotros preparamos otros dos temas adicionales de cierre para sintetizar en realidad toda la estructura de la salvación, entender algunas de las problemáticas a través de la historia con relación a responder esa pregunta tan importante: ¿cómo somos salvados? Esa es la pregunta más importante que debe hacerse cada ser humano de este planeta. ¿Cómo fui salvado? ¿Cómo he sido salvado? ¿Cómo Dios me ha redimido y ha pagado el precio de mi salvación? Pienso que si hay una pregunta que debiera cada uno de nosotros asegurarnos de tener la respuesta correcta, pues esta es la pregunta, como decimos, la pregunta del millón. ¿Cómo yo alcanzo la salvación gracias a que alguien me la ha ofrecido? Entonces, bueno, como cada noche que empezamos un tema, el tema de esta noche tiene una oración que es muy cortita. Ni le voy a decir a Génesis que la lea porque es tan cortita. Dice: orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia que se mantenga en todo momento en una actitud de oración. En el libro Profetas y Reyes, página 493, se nos dice: es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Yo pienso que este es un párrafo hermoso, es un párrafo lindo, es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Para nosotros que somos papás, es un gozo cuando apapachamos a nuestros hijos, cuando los abrazamos, cuando los pellizcamos, cuando jugueteamos con ellos, cuando nos les tiramos arriba. A mí me gusta mucho tirármela arriba a los hijos míos cuando están acostados y darles un susto, y abrazarlos y luego reírnos. Y yo pienso que Dios se deleita cuando intima con nosotros, cuando nosotros lo podemos decirle, orar con Él y decirle: papacito, Abba Padre, querido Padre Celestial. Cuando oramos y nos acercamos a nuestro Dios, yo pienso que debe ser algo extraordinario. Y pienso que el Señor nos permitió a nosotros reproducirnos y poder ser papás, y también a las chicas poder ser mamás, para que pudiésemos realmente tener una comprensión de la dinámica del amor. Así que no descuide hablar con Dios, no lo descuide. En todo momento acuda al Señor. Pienso que yo he tratado muchas veces, pero la verdad es que yo admiro a Daniel. A Daniel oraba 3 veces por día. Algunas veces me he propuesto orar 3 veces por día y a los 2 o 3 días pues se me van pasando las horas y digo, bueno, mañana ya sí lo voy a hacer. No es sencillo, ¿verdad? Mantener una disciplina de oración, pero qué bueno que pudiésemos lograrlo, que cada uno de nosotros nos propongamos mantener una comunión continua con nuestro Dios, y poco a poco vamos a darnos cuenta que 3 veces por día a veces es muy poco para la cantidad de cosas que tenemos que contarle a nuestro Dios, o por la cantidad de personas que debemos interceder o queremos interceder. Así que póngase en su mente personas por las cuales usted quiere pedirle al Señor, familiares, amigos, quizás alguna pareja que usted conoce que está pasando por una situación difícil. Preséntela al Señor en oración, llámela luego a esa amiga o a ese amigo y dígale: estoy orando por ti, estoy orando por tu hogar.
Sé que has tenido algunas dificultades, algunas problemáticas, pero ten fe, el Señor va a estar obrando en tu vida. Yo estoy intercediendo por ti. Haga ese ejercicio y usted va a ver que grandes bendiciones van a llegar a su vida. Yo me he propuesto copiar de Jorge, de Edgar Pérez, esa dinámica de que cada vez que él llama a una persona, pues ora con esa persona. Y la verdad que he sido bastante bendecido y me he sentido muy contento cuando voy rompiendo la timidez. Yo soy un poquito tímido y cuando voy rompiendo la timidez y puedo orar por alguna persona. En estos días almorzamos con un par de líderes cristianos y cuando los dejé en su oficina, pues les pregunté si podía orar con ellos. Y le dije, ellos iban a salir del carro. Yo les dije, ¿puedo orar por ustedes antes de irse? Y ¿sabes? Por supuesto, claro. Entonces ahí oramos y creo que fue una experiencia muy linda. Así que ore sin cesar. El texto es muy sencillo, no hay que ser doctor en teología para entenderlo, solo es sencillamente obedecerlo. Mantenga una actitud de oración, mantenga una actitud de comunión con el Señor y permítale a Dios hablar a su mente, a su corazón, a su vida, ¿no? Así que quiero invitarles a que nos acompañen en oración en esta hora. Querido Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque en ella tú nos das claves que son fundamentales en nuestra experiencia cristiana. Sobre todo esta de orar sin cesar, de mantener una comunión continua contigo. En muchas ocasiones nos desconectamos y olvidamos el principio de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes y ustedes van a poder llevar frutos. Así que enséñanos a pasar tiempo contigo, enséñanos a mantener una continua comunión contigo, una continua comunicación contigo, que podamos intimar en todo momento, que podamos tenerte pendiente en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento que nos llega, en cada acción que vamos a llevar a cabo. Danos el gozo de hablar contigo, que sea un momento de deleite, que podamos sentirnos confiados cuando nos comunicamos contigo. Necesitamos tanto de la oración, Señor, y a veces somos descuidados y no tenemos la disciplina, no tenemos a veces el ánimo, y queremos pedirte en esta hora que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, toque nuestros corazones, nuestras mentes, cambie nuestros hábitos y nos ayude a mantener una relación estrecha contigo en todo momento. Bendice cada hermano que está con nosotros en esta noche. Queremos pedirle una bendición especial por cada familia que participa con nosotros, tanto presencial como también por las medias, por las redes. Quiero pedirte que tu palabra pues alcance a cada uno de nosotros y que sea de bendición en la vida nuestra. Gracias, Padre querido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, nosotros tenemos algunos objetivos con este tema llamados administrar el Evangelio. Y el primero es confrontar a cada estudiante con el Evangelio. Si el graduado era originalmente incrédulo, invitarlo a entregar su vida al Señor. Si el graduado era originalmente de otra confesión cristiana, hacerle notar que si su iglesia no está enseñando este evangelio, este podría estar financiando el error, trabajando así para el enemigo de Dios. Animar a cada estudiante a formar grupos de estudio donde puedan compartir el plan de salvación, el mayor regalo de Dios. Quiere decir que aquí los objetivos pues son muy claros. Vamos a hablar un poquito de la administración de nuestras vidas, de mayordomía. Es sencillamente un toque. Este programa de estudio de la salvación o de estudio del Evangelio inició con un proyecto en la que nuestra hermana Marlene pues nos invitó a hablar de finanzas a la luz de las Escrituras, y ahí hablamos un poquito de este tema. Hoy sencillamente vamos a puntualizar algunas otras cosas con relación a la administración del Evangelio. El texto clave para el tema de esta noche lo encontramos en 1 Corintios 4, 1 y 2, y nos dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, ese texto lo vamos a ver en un momento. Desde que nosotros iniciamos este programa con el primer tema, el propósito de la Biblia, tocamos el versículo de 2 Timoteo 3:15, si ustedes recuerdan. Vamos a repasarlo solo para hacer un poquito de memoria. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros decíamos que desde la introducción de nuestro programa, el propósito de la Biblia, que lo encontramos en este texto, que es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de creer en Cristo Jesús, por medio de la fe. Recuerden que fe es pistis en griego y creer episteo. Quiere decir que la fe, tener fe es creer, confiar en lo que estoy creyendo, tener una convicción profunda y es aceptar de manera pues precisa, directa, aprender, agarrar el concepto y hacerlo parte de mi vida. Entonces vimos que desde este primer texto hasta el último tema, las bienaventuranzas y el evangelio, hemos estudiado a través de toda la Biblia el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. El estudio nos ha permitido entender nuestro problema y apreciar la gracia infinita de Dios a nuestro favor. El programa nos ha permitido entender el importante rol de la ley de Dios en el proceso de conversión y cómo corresponder el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Nosotros iniciamos todo el sistema gráfico del plan de salvación con el problema humano. Hemos dicho que los seres humanos pues tienen un grave problema que necesitan ser libertados de este problema. Y este problema es el pecado. El pecado tiene como paga la muerte. O sea, el pecado a toda persona que transgrede la ley de Dios, toda persona que se mantiene separado de Dios, toda persona que está en rebelión contra Dios, el pecado le factura la muerte. El pecado de Adán nos trajo a nosotros este problema, lo vimos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense entonces que el problema del pecado de un hombre, Adán, trajo a toda la humanidad un problema gravísimo. Y fue que nos trajo la muerte y nos trajo la condenación. Decíamos en el día de ayer que el problema del pecado de Adán produjo en nosotros tres problemas fundamentales. Nos produjo condenación, nos produjo depravación y nos produjo separación de Dios. Estos son tres problemas serios que afectaron a los seres humanos, que están implícitos cuando uno lo analiza en detalle en las tres palabritas que nosotros resumimos las tres realidades del pecado. La palabra iniquidad, el pecado está presente en nosotros. Si ustedes recuerdan, hay un texto que está en Isaías 59:2, me acuerdo ahora mismo, no sé si llegamos a verlo en algún momento, pero vamos a verlo, creo que es Isaías 59:2, me llega así a la mente en este momento. Ese texto, esta versión es la nueva versión internacional. Vamos a verlo de la Reina Valera. Vamos a leerlo aquí, Génesis 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense, entonces decíamos que de las tres cosas, condenación, depravación y separación de Dios, podemos ver que iniquidad está relacionado con la separación de Dios. O sea, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos mantiene separados de Dios.
Esto está implícito en la palabra iniquidad. El pecado está presente en nosotros. También hay un problema de depravación que está implícito en la palabra transgresión. El pecado nos gobierna y nos esclaviza de tal manera que nos resulta imposible agradar a Dios y obedecerlo. Y finalmente, el pecado nos culpa y condena. Aquí está el problema de la condenación. El pecado nos condenó a muerte y es por ello que los seres humanos, no importa su nacionalidad, hemos dicho, no importa la condición que se encuentren, no importa el dinero que tenga, el color de piel, la raza que pertenezca, están sometidos a estas tres realidades. Vimos las tres P del pecado: presencia, poder y penalidad. Aquí está ahora el problema de la separación, la depravación y la condenación. Toda la humanidad se encuentra entonces en esta situación necesitada de un Salvador. Y esta realidad está expresada en Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está el problema y la solución. Y yo doy gloria a Dios por eso. O sea, todos pecaron. Lamentablemente todos estaban metidos en el problema. Todos perdieron la gloria de Dios. Pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia. O sea, y aquí decíamos en el día de ayer, en el Evangelio la gente se complica mucho la existencia. Al final, en el Evangelio solo hay dos posiciones: la posición de salvación en Cristo y la posición de condenación, que está fundamentalmente centrada en el ser humano. Todas las religiones paganas han centrado la salvación en el hombre. El grave problema de las religiones paganas es que han querido encontrarle solución al ser humano en el ser humano, cuando la salvación viene de fuera de nosotros. Nosotros entendimos las dos funciones de la ley de Dios. Número uno, señalar nuestro pecado, tal y como establece Romanos 3:20. La santa ley de Dios, al señalar nuestro pecado, se convierte en el instrumento de conversión del Espíritu de Dios, como dice el Salmo 19:7. Quiere decir que la ley de Dios me muestra que soy un pecador, me muestra que he perdido la gloria de Dios, me muestra que estoy en una situación desesperada donde yo no puedo producir algo que a Dios le agrada. Y entonces, una vez yo me doy cuenta de esta realidad, entonces la ley de Dios me conduce a Cristo con el objetivo de ser justificado por la fe. Esto es bien importante que lo entendamos. El Evangelio es la respuesta de amor de Dios al problema del pecado. Dios interviene, no nosotros, Dios. No la iglesia, Dios. No el pastor, Dios. Dios interviene con el Evangelio. O sea, el Evangelio ahora es la respuesta de amor de Dios a mi problema de condenación, depravación y separación. Dios entra ahora en la escena y asume mi problema como su problema y ahora actúa en mi favor. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque en realidad cuando usted estudia la Biblia está diciendo por qué este planeta tan chiquitito es tan importante en todo el universo. De hecho, el salmista en Salmo 8 dice, pero Dios mío, ¿qué es el hombre para que tú tengas de memoria? O sea, ¿por qué tú tienes tanto interés en el ser humano? Es porque aquí está, digamos así, peleándose, se está analizando, se está discutiendo la problemática del carácter de Dios, de su justicia, de su amor, de su misericordia, y aquí es donde se está echando el pleito, para decirlo en buen dominicano, echando el pleito para resolver el problema del pecado en todo el universo. Ahora, esta solución de amor es muy claro en la palabra de Dios. O sea, el amor es la base del Evangelio. Dios nos salvó
porque nos amó. Eso lo vimos en Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué fue lo que se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su ágape, su amor para con los hombres. Él nos salvó. No porque yo compré mi salvación, no porque yo hice un gran esfuerzo para autosalvarme. No, Dios me salvó. El texto es bien claro. Dios es quien me salva. Miren que dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, por su gran amor con que nos amó. El apóstol Pablo está entendiendo la infinitud del amor incondicional de Dios. Es el primer contraataque del evangelio al problema del pecado, es la justificación. Por medio de la cruz, Cristo pagó nuestra culpa y condena y nos entregó su vida eterna para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación. Entonces, la cruz es el primer paso para yo tener una comprensión del evangelio. Y esto es bien importante, mi querido, porque la gran preocupación de los seres humanos es tratar de ser buenos y tratar de mostrarse buenos. La Biblia me dice que la única manera en que yo puedo llegar a mostrarme de alguna manera bueno es yendo a la cruz. O sea, en la cruz es donde yo puedo ver a Cristo, donde yo puedo contemplar a Cristo, donde yo puedo darme cuenta del amor de Cristo. Entonces ahora cuando yo miro a Cristo, yo digo, wow, este Señor entregó todo por amor a mí. Entonces ahora yo digo, a mí me gustaría tener ese carácter, a mí me gustaría ser como Jesús. O sea, yo veo a un Jesús tan bonito, Jesús que hizo una cosa que es maravillosa. Y sería que yo podría morir por mi esposa, usted, esposa, morir por su esposo, así como Jesús murió por usted, aún sin conocerla a usted, aún sin ser familiar suya. Jesús pagó la vida eterna suya, la vida eterna de cada uno de ustedes. ¿Será que yo podría morir por mis hijos? ¿Será que yo podría morir por las personas que me han hecho daño? Así como Jesús no murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, éramos débiles, impíos, pecadores, dice Romanos 5 del 6 al 10. Entonces, la justificación me da una dimensión del amor de Dios. Me revela, la cruz de Cristo me revela el amor incondicional de Dios. La Biblia dice que en la cruz Cristo murió por todos. 2 Corintios 5, 14 a 15 es muy claro al decirme esta gran verdad. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo murió por todos. Esta justificación es un regalo y como todo regalo debe ser aceptado o rechazada. Cuando por la fe aceptamos esta salvación, el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento. Eso lo vimos en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo nos conduce a tener tristeza por el pecado, eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es yo darme cuenta de mi separación de Dios, de mi estado de depravación, de mi estado de condenación, y ahora yo me siento triste por haberme apartado de Dios. Y ahora esa tristeza me hace contemplar a Jesús y ver que el Señor me está llamando a una relación con Él. Ver que Dios hizo todo este proyecto para alcanzarme. Entonces ahora esta tristeza va a provocar en mí
que yo haga metanoeo, que es la palabra en griego, que significa dar la vuelta, virar, rotar, devolverme, retroceder. Eso es arrepentimiento. El Espíritu Santo me va a conducir al bautismo. El bautismo sencillamente es el testimonio público de mi convicción. Yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador personal. He decidido devolverme hacia Dios. He decidido devolverme a tener una relación íntima con el Señor. Y yo lo voy a demostrar públicamente por medio del bautismo. En este somos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Quiere decir que ahí entra entonces el proceso del bautismo. El bautismo de manera simbólica representa que yo estoy muriendo a la vieja vida y resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso lo dice Colosenses 2:12, tal y como lo analizamos en el programa. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Excelente. En el bautismo inicia la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual recibimos como un don. La obra del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en cada creyente. El Evangelio entonces ahora me va a salvar en la experiencia de la vida cristiana del hecho de que el pecado me va a gobernar y esclavizar. Vimos también la fórmula matemática de la salvación, donde justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Cuando hablamos de santificación estamos hablando literalmente de obediencia a los mandamientos de Dios. En la estructura del Evangelio, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, no es lo mismo yo pensar en que puedo poner la santificación delante de la justificación. Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la liberación de Israel de Egipto, vimos que Dios primero liberta a Israel, lo liberta de la esclavitud. Ahora ellos pasan por el Mar Rojo y ahora llegan al Sinaí, donde Dios les entrega su ley. Dios le da los 10 mandamientos en el Sinaí. Piense que Dios no entregó los 10 mandamientos cuando ellos eran esclavos. No. Porque la ley no es un medio de salvación. La ley viene después que las personas han sido salvadas. Dios no le da su ley a personas que todavía no han experimentado la justificación por la fe y han tenido el conocimiento de la persona de Jesús. La ley entonces viene luego de la cruz. Los 10 mandamientos vienen después de la cruz. Entonces aquí el orden de los factores es bien importante. Yo no puedo pedirle a las personas que obedezcan a Dios cuando las personas no conocen a Jesús, no conocen la cruz, no conocen el costo de su libertad, no han entendido lo que Dios ha pagado por ellos. Pues es importante que usted entienda eso, pero cuando usted le pide a un niño, a un hijo suyo que lo obedezca, o a un hijo suyo que haga algo positivo en la dinámica cristiana, si ese niño usted no lo conecta con Jesús, él sencillamente ni siquiera va a entender el concepto de la obediencia. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos hemos estado presentando el evangelio al revés. Muchas veces queremos que las personas pues vengan y conozcan los mandamientos. Cuando Dios liberta a Israel de Egipto, les entrega su ley. En realidad Dios le entregó 2 mandamientos. Y miren, a partir de ahora que ustedes son libres, ustedes van a hacer 2 cosas fundamentalmente. Número 1, ustedes van a amarme a mí. Y número 2, ustedes van a amarse los unos a los otros. Para que no quede dudas de lo que significa amarme a mí, yo les voy a explicar qué significa amarme a mí. Miren, amarme a mí significa que ustedes no van a tener otros dioses delante de ustedes. Ustedes no pueden estar haciendo becerros de oro, ni ídolos, ni cosas de eso, porque eso no es amarme a mí. De igual manera, ustedes no van a estar haciéndose imágenes a las cuales adorar y honrar, porque con eso ustedes estarían demostrando que no me aman.
También deben cuidar mi nombre. Deben no tomar mi nombre en vano. Deben cuidar el testimonio de ustedes porque ustedes me representan. Así que si ustedes me aman, entonces al llevar mi nombre, cuiden su testimonio. Ustedes van a mantener una comunión conmigo para entonces mi espíritu pueda producir en ustedes rectitud. También yo quiero semanalmente tener un encuentro especial con ustedes. Si yo he escogido un día, no es un día a lo loco, no es un día al azar, yo escogí un día específico, le estoy diciendo que se acuerden de él. El mandamiento dice acuérdense del día de sábado, acuérdense para que en ese día yo quiero entonces tener ese encuentro especial con ustedes. Entonces, en esos 4 mandamientos, ustedes están demostrando el amor conmigo. Luego les voy a dar otras características de qué significa amar al prójimo. Voy a empezar primero con la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú estás amando a tu prójimo. No mates, no mientas, no codicies, no robes, ¿verdad? No adulteres. Entonces, estas son las maneras en que usted va a mostrar amor a su prójimo. Quiere decir que en esencia, cuando Dios entrega los mandamientos, lo que Dios está entregando es su norma de carácter, su código moral a un pueblo que ya experimentó la libertad del pecado en Cristo Jesús. Entonces, la santificación siempre será un fruto de la salvación. Siempre viene después de yo entender la cruz. Y esto es bien importante, y eso lo quiero decir también a muchos de mis hermanos de iglesia adventista que son muy promotores de la observancia del sábado y solo predican acerca del sábado para aquí, el sábado para allá. Y el sábado es bien importante, claro que sí. Pero yo no puedo hablar del sábado a personas que ni siquiera conocen a Cristo. Yo no puedo hablarle de obediencia a una persona que no entiende ni siquiera que es un pecador. Quiere decir que yo necesito primero guiar a esta persona a la cruz. O sea, tengo que enseñarle en qué consistió la cruz, quién es Jesús, cómo Jesús pagó el precio de la redención de esa persona. Y entonces luego que la persona conoce los elementos esenciales de la justificación, ahora la persona puede empezar a entender los elementos esenciales de la obediencia. Quiere decir que tenemos cruz más mandar más ley igual a salvación por la fe. Siempre la obediencia será protagonizada, será dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Ni siquiera Dios le deja a usted que usted se faje a obedecer. No, el Espíritu Santo va a trabajar en su mente, en su vida, y usted va a mantener una comunión estrecha con la palabra, con la oración, con la testificación, y el Espíritu de Dios entonces le estará indicando a usted cómo vivir la experiencia cristiana. En la etapa de la santificación por la fe, el llamado del cristiano es permanecer en Cristo. Y permanecemos en Cristo a través del estudio de la palabra, la oración y la testificación. Hemos dicho que en esta etapa de la santificación, el mayor obstáculo para el Espíritu de Dios producir rectitud, una vida íntegra en nosotros, soy yo mismo. Yo mismo. O sea, siempre Ricardo va a buscar la manera de desconectarse por cosas que le interesan o por cosas que le llaman la atención. Y el enemigo de Dios sabe muy bien que si me desconecta de Cristo, automáticamente mi naturaleza carnal va a volver a gobernar a Ricardo. Ahora, es importante que ustedes entiendan nuevamente la secuencia. Le voy a hacer una pequeña historia, sencillamente para entender un poquito lo que queremos decir. El día que yo me casé, hace ya, vamos para 24 años, mi esposo y yo, o sea que ya somos un poquito adultos en este negocio. Yo entré a la iglesia ese día, y en esa, yo entré delante con la madrina, que era mi madre, y después entró la novia radiante. Y entonces esta joven
que estaba muy radiante. En realidad yo estaba muy asustado. Se enganchó de mi brazo, estaba totalmente feliz, yo estaba bastante así medio serio. Eh, el pastor dijo algo interesante. El pastor dijo, yo los declaro, después de terminar obviamente la prédica y todo, dijo, yo los declaro marido y mujer. Quiere decir que yo entré soltero a esa iglesia y salí casado. Salí ahora casado con una relación con una chica ahora a la que le prometí estar junto con ella hasta que la muerte nos separe. Ahora, es interesante que yo salí casado y lo que hay aquí es una declaración. Exactamente eso es lo que sucede con la justificación. La justificación es una declaración de Dios de que la justicia de Cristo ahora me va a cubrir y me va a pertenecer. Dios declara a través de la justificación que yo a partir de ahora voy a ser justo en Cristo. O sea, no es mi justicia la que va a ser tomada en cuenta, sino la justicia de Cristo la que me va a estar cubriendo a partir de ese momento. Quiere decir que al igual que el momento en que yo me casé, hubo una declaración que dio inicio a la vida matrimonial. En la etapa del cristiano, la declaración de Dios por medio de yo creer en Cristo es que su justicia ahora se va a convertir en mi justicia y ahora yo voy a empezar a vivir la vida cristiana. Ahora, al igual que el matrimonio, en los 24 años de matrimonio que yo tengo con mi esposa Geisa, hay altas y bajas. O sea, si yo le dijera a ustedes que yo he tenido un matrimonio perfecto, yo nunca he discutido con mi mujer, usted de una vez va a cortarme los ojos. Eso no puede ser verdad. Ustedes por lo menos en algún momento se habrán pellizcado. Sí, claro. Hay momentos en que hemos tenido nuestras discusiones. Todos los matrimonios tienen sus discusiones. Eso no tiene ningún problema. Ahora, estas discusiones en ningún momento provocaron el que yo pase de un estado de casado a un estado de descasado. ¿Ven? O sea, hay altas y bajas. La forma mía de pensar es muy distinta a la forma de pensar de mi esposa. Pues obviamente en algunos puntos no vamos a estar de acuerdo. Los matrimonios, pues por alguna razón, yo no sé cuál es, una persona muy calmada, muy tranquila, se casa con una persona que es muy volada, muy emocional. Y creo que para compensarse, ¿no? Y pienso que eso surge hasta del noviazgo, ¿no? Son dos caracteres que se unen, ¿verdad? Y en cierta manera hasta se complementan. Entonces, lo mismo pasa en la vida cristiana. La vida cristiana, la persona que viene de una estructura de pecado, viene a conocer a Jesús. Son caracteres distintos, pero usted es declarado unido a Cristo. De hecho, la iglesia se compara en la Biblia con una novia, la novia de Cristo. O sea, hay una unión, como si fuera una unión íntima de dos seres, usted y Cristo, que tienen enfoques distintos. Y habrán dificultades en el camino. Ahora, esas dificultades que por lo general la presenta, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa, esas dificultades no provocan un estado de separación de Cristo. No. O sea, no hay un descasamiento, no hay una desjustificación. ¿Ven? A menos que yo decida renunciar a Cristo. Pues yo decido, bueno, yo a partir de ahora renuncio a Cristo. Entonces, no, habrán situaciones difíciles en la vida cristiana, situaciones donde seremos confrontados, donde yo querré hacer alguna cosa y el Señor quiere que yo haga otra, ¿verdad? Y probablemente yo le falle al Señor. Ahora, esto no está provocando un estado de que yo me separé de Cristo. Está provocando un momento puntual que necesita una reconciliación, ahora el Espíritu de Dios me va a entristecer, me va a llamar la atención, me va a decir, Ricardo,
te dije que no hiciera ese negocio con esa persona. Tú sentiste que yo te lo dije. Porque en el momento que tú ibas a tomar la decisión, tú tuviste la premonición, tuviste la sensación de que no estaba bien lo que estabas haciendo. Y yo estaba trabajando en ti para hacerlo. Entonces, obviamente, vendrá una reprensión, vendrá una situación de disciplina, el Señor va a actuar en nuestras vidas y va a corregir de nuevo la relación. A menos que yo no renuncie a mi salvación en Cristo, a menos que yo no niegue al Señor y salga de la posición de casado con Cristo. Entonces, yo permanezco casado con el Señor. Y esto es bien importante que yo lo tenga claro, porque de lo contrario, muy probablemente cuando venga la primera dificultad en la experiencia cristiana, lo primero que voy a hacer es, yo sabía que esto no iba a funcionar y me voy a renunciar y voy a irme. Pues no, pase tu tiempo con el Señor, discuta con el Señor, analice. El Señor le gusta que saquemos cuentas con Él, que hablemos con Él. Yo no tengo que estar totalmente de acuerdo con Dios en un punto de vista y debo comunicárselo y decirle, mira, no me gusta esto, o sea, no me siento cómodo. Siempre recuerdo una historia que hizo el pastor Alejandro Bullón, la primera vez que pusieron a su hijo a orar. Al hijo no le gustaban los vegetales, pero era más de la línea de comer carnita. Y entonces ese día pues solo había vegetales en la mesa. Entonces pusieron al niño a orar. Y el niño dijo, Señor, yo hoy estoy muy triste. Aquí solo hay planta para comer. Estoy triste porque aquí lo único que hay es vegetales, es plantas, decía. Y es una oración sincera, una oración que llega, ¿no? O sea, dile al Señor, mira, no me siento bien, no me siento cómodo, o sea, algo no está fluyendo aquí. O sea, ya sea un problema en las finanzas, ya sea un problema en la salud, ya sea un problema de cualquier índole, ve al Señor, discútelo con Él, coméntale y pídele que te dé también la paciencia, la sabiduría, el recurso para tú afrontar ese momento en el que tú realmente necesitas de su ayuda y de su socorro. Es importante que nosotros entendamos esta mecánica porque yo tengo la sensación, y hablábamos en estos días con Marlene, de que hablamos muy poco de la etapa de la santificación y de la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo funciona esta interfase. No sé si fue con Marlene o con otra persona, pero estábamos hablando con relación a que en la iglesia cristiana hoy en día se habla muy poco de cómo el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, se comunica con nosotros y nos muestra cuál es la voluntad y el propósito de Dios. En definitiva, bajo la dirección del Espíritu Santo, el pecado no puede señorear en el creyente, no puede. Por medio de la oración, el estudio de la palabra de testificación, cada creyente procurará permanecer en Cristo, desarrollando una comunión íntima con el Señor. En el tema 19 vimos cómo en la segunda venida de Cristo el Evangelio completa el proceso de salvación. Y es aquí donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida y estamos listos para vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios. En este momento, un nuevo cuerpo glorificado semejante al de Cristo resucitado será dado a cada creyente redimido. Vamos a leer Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Excelente. Entonces, ¿nuestra ciudadanía dónde está? No somos ciudadanos de este planeta. Este planeta ya colapsó. El pecado lo ha llevado por un mal camino y cada día está de mal en peor. Lo que está pasando hoy en día en las redes, en las medias, en internet, en las diversiones, en la televisión, el nivel de violencia, el nivel de violencia sexual. O sea, la verdad que es terrible lo que está pasando hoy en día en frente de nuestras narices. O sea, el texto me está diciendo que tu ciudadanía no está aquí. Tú eres ciudadano del reino de los cielos y esperamos al Salvador, que va a transformar este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Quiere decir que este cuerpo va
a ser glorificado. Glorificado. Va a ser glorificado similar al cuerpo de Cristo actualmente en la presencia de su Padre. Cristo se encarnó y ahora recibió un cuerpo glorificado al momento de ser resucitado, y él ahora está intercediendo a la diestra de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que en la segunda venida de Cristo el Evangelio me va a salvar de la presencia del pecado en mi vida. Y es aquí donde ya el pecado nunca más va a tener control ni potestad sobre ninguno de nosotros. Entonces, esto es lo que hemos visto en todo el programa. El Evangelio me salvó, salva y salvará. Y hemos visto las tres fases de la salvación. Entonces, el cristiano victorioso es llevado a morar con el Señor y permanecer para siempre, por toda la eternidad, a su lado. Eso es lo que Dios oferta a través del Evangelio. Vida eterna al ser humano que la ha perdido. De manera muy simple, usted le puede decir en pocas palabras a una persona en qué consiste el Evangelio. El Evangelio es el plan de Dios para restaurar, para darle vida eterna a cada ser humano que ha perdido esa vida debido al problema del pecado. La manera más simple de explicar el Evangelio: es un regalo que Dios nos da. Dios no está esperando que usted haga ningún esfuerzo sobrehumano para alcanzar la salvación. Es gratis, Él la ha ofertado, Él la ha pagado, Él está dispuesto a operar en la vida de cada uno de los seres humanos para que cada ser humano del planeta pueda acceder a la salvación. Vimos que en la economía de funciones, cada miembro de la deidad tiene una parte en este plan de salvación. Es responsable de una de las partes del Evangelio. Vimos que el Hijo protagoniza todo el proceso de la justificación. Cristo se encarna. Cristo se encarna. Mientras Adán fue creado, nosotros fuimos concebidos, Cristo fue engendrado. Cristo recibió un cuerpo. Él existía con el Padre antes de la fundación del mundo. Era uno con el Padre, era uno con Dios. Juan 1:1-3 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el texto 14: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que lo que Dios hizo con Cristo fue prepararle un cuerpo. La Biblia dice que Dios le preparó cuerpo. Y Cristo ahora fue metido en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo debilitado, un cuerpo que no era así perfecto como el de Adán. Habían pasado ya 4,000 años desde Adán hasta el momento en que Cristo nació. Y a Cristo le daba sueño, le daba cansancio, tenía un cuerpo similar al nuestro. Lo único que no tenía tendencia o propensión al mal. Entonces es importante que yo entienda que Cristo es el protagonista. Cristo se encarnó, y se encarnó para hacer justicia al problema del pecado y tomar la muerte que correspondía a cada ser humano y él cargarla, él asumirla. El Espíritu Santo se encarga entonces de mostrarme el Evangelio, guiarme en la ruta del bautismo y venir a morar en mi vida en la experiencia de la santificación. Es el Espíritu Santo quien me santifica, es el Espíritu Santo quien mora en mi vida. La palabra Espíritu Santo conecta con la santificación. La santificación es un proceso progresivo que dura toda la vida, mediante el cual el Espíritu de Dios va transformándonos día en día hasta que vayamos acercándonos cada vez más al carácter de Cristo. Y finalmente el Padre nos glorifica, es quien nos pone, ¿verdad? Nos da cuerpos renovados en la segunda venida de Cristo, es donde vamos a morar para siempre en la presencia de nuestro Dios. Entonces Dios desea la salvación de toda la humanidad y su misericordia se extiende
extiende su paciencia, llamando a cada persona a arrepentirse y entregar su vida completamente a Él. Eso lo dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. Y esto es bien importante porque a veces yo miro con mucha pena que gran parte del mundo cristiano está prometiendo jipetas, casas nuevas, salud, toda una serie de cosas a las personas que aceptan a Cristo. Dios te va a bendecir y te va a dar esto y te va a dar lo otro. El Evangelio no trata de cosas materiales, trata de vida eterna en Cristo Jesús. Dios le oferta a cada ser humano pecador que perdió la eternidad, restaurarlo y proveerle nuevamente vida eterna en su presencia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la columna vertebral del cristianismo. La predicación del mismo es, de hecho, la misión de la iglesia. Y el último tema de esta serie es un llamado a reflexionar sobre nuestro actual compromiso y responsabilidad con este plan. Nosotros cerramos el día de ayer con las bienaventuranzas y vimos, ¿verdad?, que el sermón de la montaña, el sermón del monte de Cristo, sencillamente es un análisis progresivo de la experiencia del cristiano desde su reconocimiento de que es un pecador, de que está en bancarrota espiritual, de que es pobre espiritualmente, hasta el momento en que recibe el galardón o la vida eterna. Y en esa ruta, el creyente, ¿verdad?, la persona, el pecador, para decirlo así, porque así arrancamos, reconoce su condición, luego empieza a sentir tristeza por el pecado, luego tiene que apearse de su ego, de su yo, de su posición de que yo soy lo máximo, a humillarse con un corazón manso y humilde delante de Dios, va a desear con gran pasión, con hambre y con sed, la justicia de Cristo. Y Dios va a provocar en esta persona compasión, misericordia. Lutero, cuando hablaba a un grupo de niños, le decía, a Lutero le impactaba mucho esa palabra, compasión. Y él, al hablar de Dios, decía, Dios tuvo compasión de nosotros. Y compasión es como una palabra de, nos miró con pena, con cómo yo los ayudo, cómo yo me involucro con ellos. Wow, ellos se perdieron, déjame yo involucrarme, déjame yo intervenir, déjame yo participar con ellos. Y esa compasión te va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso que el creyente es una persona que está preocupada por la salvación de los demás. Mira a los demás con compasión, con la misma compasión con la que Jesús miró a cada ser humano en esta tierra mientras estuvo acá. Él le dice que cuando nosotros tenemos esta misericordia, Dios nos cambia el corazón, nos da un nuevo corazón. Así como el salmista en Salmo 51, David, luego del grave pecado donde mandó a matar a Urías Eteo, escribió el Salmo 51 y le dijo al Señor, Señor, crea en mí un corazón nuevo, dame un nuevo corazón. Necesitamos corazones nuevos, los corazones son de piedra, necesitamos corazones de carne que sean receptivos a la voz del Espíritu de Dios. Y cuando esto ocurra, entonces la paz con Dios es el resultado inmediato de esta situación. Una vez nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, entonces vamos a estar en armonía. El salmista dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley. Vamos a vivir en comunión con la voluntad de Dios. Y cuando la gente ve a Cristo reflejado en nosotros, pues sencillamente el mundo se va a enojar, nos va a perseguir. El mundo no va a resistir ver a Cristo en nosotros, pero el galardón es grande. Jesús dice, vuestro galardón es grande
en los cielos. Y ahí vimos las diferentes etapas de justificación, bautismo, santificación y redención explicados por Cristo en el sermón de la montaña. Vamos entonces a introducir el tema de esta noche. Prácticamente se nos fue el tiempo de la introducción, pero vamos a por lo menos iniciar diciendo a quién pertenece esta tierra y todo lo que contiene. Vamos a leer Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, esto es bien rápido de contestar. Salmo 24:1 dice, ¿quién es el dueño de todo? O sea, Dios es el dueño de todo. Dios, dice la Biblia, es el dueño de la tierra y de todo lo que contiene. Y cuando esto yo lo leo, yo tengo que poder aplicarlo a mi vida. O sea, Dios es dueño de mi vida, pero es dueño también de este comedor, de la esposa mía, de los carros, de la casa, de los muebles. Él es el dueño de todo lo que existe. Eso es lo que dice el texto. Dios es el dueño de todo. O sea, ya de entrada la Biblia no da espacio para que usted sea dueño de absolutamente nada en este planeta. Esto es bien importante porque cuando usted se desconecta de la propiedad, usted va a comenzar a ser más feliz. Ahora usted sabe ya que usted no es dueño de nada, que usted no controla nada. Entonces, hay muchos textos en la Biblia que hablan de que Dios es el dueño. Por ejemplo, Deuteronomio 10:14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. 1 Corintios 10:26 dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Levítico 25:23 dice que la tierra no se venderá eternamente, porque la tierra es mía, dice Dios. La tierra es mía. Ustedes se podrán pelear todo lo que ustedes quieran detrás de conseguir un pedacito de tierra, pero al final ustedes se van a morir y la tierra se va a quedar ahí, porque la tierra me pertenece, es mía. También en Salmo 50:10-12 dice que todas las aves del campo, toda bestia del bosque, los animales en los collados, todo le pertenece a Dios. Y el texto va un poquito más allá, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Yo soy el dueño de todo, dice Dios. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. También la Biblia enseña que además de Dios ser el dueño de todo, Dios tiene el control de su creación. Primera de Crónicas 29:11-12, vamos a buscar este texto para que lo leamos. Y está Primera de Crónicas 29:11-12, que nos puede ayudar ahí Génesis. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense, o sea, Primera de Crónicas 29:11-12 enseña que Dios domina y controla todo. Salmo 135:6 dice que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Proverbios 21:1 dice que Dios controla el corazón del rey. El corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. También Isaías 40:21-24 dice que Dios controla las acciones de la tierra. Vamos a leer este texto también. Isaías 40:21-24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos
y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Las personas que se creen gran cosa tienen que leer este texto, porque Dios controla incluso los poderosos de la tierra y los puede secar así. Hechos 17:26 dice que Dios ha fijado los límites de todo lo que existe. También la Biblia dice que Dios es el proveedor. Salmo 34, 9 y 10 dice que Dios provee a los que le temen, y Filipenses 4:19 dice que Dios es nuestro proveedor. Entonces, aquí no vamos a quedar, el tiempo se nos fue, pero en esencia, cuando entramos a los principios de mayordomía, podemos darnos cuenta que cuando hablamos de una administración integral, Dios es el dueño de todas las cosas, es quien las controla y es quien provee en nuestras vidas. Esto es bien importante nosotros entenderlo. Y no es solo entenderlo nosotros los creyentes, también los líderes de la iglesia. A veces hay líderes que entienden que ellos son los dueños del dinero en la iglesia, que son los dueños de las iglesias, o que son los dueños de los miembros de la iglesia. Eso no es cierto. La Biblia dice que no. O sea, una persona tiene el llamado para ser un pastor, no el llamado para ser dueño. ¿Ves? Una persona, un creyente, aunque tenga muchos recursos, tampoco puede ser el dueño de la iglesia. ¿Ves? A veces algunos líderes no quieren corregir a alguna persona que probablemente es un buen donante, porque bueno, ese es el donante principal de la iglesia. No, si necesita ser corregido, el pastor está para eso también. Entonces, es importante que nosotros entendamos nuestro rol en la dinámica de las finanzas, en la dinámica del tiempo, en la dinámica de la administración. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de estos principios y vamos a ver entonces cómo todo esto está conectado con el Evangelio y cuál es en realidad el llamado y lo que Dios espera de cada uno de nosotros en nuestra administración, en nuestra mayordomía para con el Evangelio.